formalmente arriba. Sí, buenos días. Hoy es el miércoles 28 de noviembre del 2012, el curso de lógica computacional. Para variar, tenemos problemas con internet. Esta vez no podemos salir del aula. Dentro del aula tenemos conexión, pero no podemos salir del aula. Así que todo el trabajo de montar el WiseIQ, ahí está, pueden ver que no se quiere conectar, está suspendido por el momento. Nosotros habíamos quedado la semana pasada buenos días, que habíamos quedado revisando la sección que tenía que ver con incertidumbre en el capítulo 5. Lo que yo les propongo hacer hoy es completarlo, no falta mucho, y además esto es simplemente una especie de abreboca, lo que vendrá después del curso, pero como las evaluaciones comienzan la próxima semana, el miércoles 5 a las 10 de la mañana está pautado la primera versión del primer parcial, de 10 a 12. De 8 a 10 acabamos de completar, tendríamos clase normal y comenzaría a aplicar la segunda parte del curso y quizás hagamos un primer ejercicio de escoger temas de proyecto, aprovechando que van a estar aquí además algunos de los instantes por lo menos. El 12 tendríamos el examen a las 8 de la mañana, no habría clase después, solamente examen. Yo voy a estar aquí toda la mañana si queremos volver a conversar de más detalle de los proyectos. Pero entonces lo que va para el primer parcial se cierra hoy y lo que iría para el segundo comienza el próximo miércoles en el primer bloque y lo demás en enero. ¿Qué tenemos hasta ahora? Tenemos montado el modelo de agente, es decir, ustedes están en capacidad de construir un agente en donde se despliegue esta dinámica, la que está a la izquierda de la vista. No sé mucho el puntero ahí, pero... uno podría jugar un poco con estas ideas de qué es lo que hay que decidir después, particularmente esto de la búsqueda. Ahora, yo lo que quisiera hacer hoy es regresar, como les había dicho que haríamos, al tema de semántica de la lógica y terminar con una lista de ejemplos prácticos que nosotros tenemos, algunos de ellos seleccionados, están en el primer capítulo de mi libro, que tienen que ver con aplicaciones de lógica, tanto el juego conceptual, que uno se atreve a modelarlo y a razonar en su cabeza sobre cómo funciona la gente, como los agentes que ya están convertidos en software de alguna manera. Un par de ejemplos de eso, no sé cuánto quepan en la mañana, pero podemos pasar toda la mañana en este capítulo si ustedes quieren. Pero antes de eso, yo quería preguntarles cómo les fue con esto. Esa cosa horrible que está en pantalla en este momento es el código Prolog que les había encargado revisar. En particular era compilado por corte, creo, este predicado fue el que puse en la bitácora. Yo sé que es puesto así enfrente, si nunca lo ha visto, suele pasar lo que pasa con cualquier pieza de código, uno se confunde y se pregunta por dónde comienzo a entenderlo. Pero nosotros ya hemos estado revisando software por un buen rato y yo les dije que es importante chequear este software porque es una aplicación práctica de Prolog, o sea, es verdad, y es una aplicación que tiene que ver con procesamiento de datos, manipulación de varias maneras de información no trivial, es decir, una hoja de cálculo no es suficiente, hace falta, habría que escribir unas macros de aquel lado, y estoy seguro que las macros serían más complejas que este código, estoy casi seguro, no he hecho como escrito la macro, pero estoy casi seguro que sería más complejo, o sea, no se puede hacer una buena prueba de ustedes.
Y lo que estamos haciendo con esta data es un ejercicio de procesamiento de registros estudiantiles en particular. Yo les apuntaba por allí en alguna parte donde está la data, un CSV, un archivo de columnas, de registro, de una hoja de cálculo que lo pueden cargar con cualquier hoja de cálculo y procesarlo y producirlo también con la hoja de cálculo, que acá lo cargamos en memoria utilizando algunas herramientas predefinidas en este Prolog, SWI, este que está aquí en particular, y que lo convierte en un predicado memoria con un registro similar a este. Esto sería lo que tendríamos después de ejecutar ese cargar el CSV memoria, por ejemplo, en la memoria Prolog, y entonces lo que hay acá es un registro por estudiante, por eso se llama ST, de lo que ese estudiante hizo en cuanto a qué materia cursó, en cuál periodo, creo que es este, en cuál sección, creo que es esta, en cuál año, si aprobó o no, y cuánto obtuvo de calificación final. Van a notar alguna, bueno, aquí está, esta data está simulada, esto es parte del ejercicio de prueba, una data inventada para poder sacar los cálculos manualmente, con menos datos por supuesto, y verificar que el código está sacando las cuentas apropiadamente, es decir, que las cuentas, por ejemplo, de dónde estás, de los promedios, bueno, está el resumen por curso, porcentaje de aprobación, porcentaje de retirados y el promedio de calificaciones de los estudiantes está siendo calculado apropiadamente. Este método, que es un predicado que compila por curso, apela a dos cosas. Este find all es una herramienta Prolog para calcular todas las respuestas a una consulta, en este caso a esta consulta. Lo que está en medio del predicado es la consulta, lo que está al final es una especie de almacén, una lista donde va a guardar todos los resultados de la consulta, y la forma de los resultados uno la define aquí. Esta estructura, una estructura compleja, dice toma este campo y este campo que está atrás y construye la lista de cursos de esas cosas, y sobre esa estructura compleja yo después hago esta misma que se pasa por acá. Yo hago el ejercicio de totalización que está definido aparte, un totaliza que está por acá abajo. Era este otro predicado que está acá, que creo que expliqué la semana pasada. Lo que hace simplemente suma, es un acumulador. A diferencia de lo que hacemos en nuestro lenguaje de programación, que nos daría cada acumulador por separado, aquí los estoy colocando todos en el mismo paquete. Entonces, saco todas las cuentas de una vez, un ejercicio de optimización que podría esperar, podría haber hecho un totaliza para cada cosa, más ineficiente, pero más claro quizás. Pero es parte de mostrarles a ustedes, me parece demasiado desafiante que ustedes vean cómo se procesa una lista, porque básicamente eso es lo que hace Totaliza. Toma la estructura esa que acabamos de construir, que tiene si aprobó o no la calificación y se retiró o no de cada estudiante, y saca la cuenta. Más nada. Yo les había pedido que revisaran la prueba cumplir por corte, sí, cumplir por corte. Pero realmente mi objetivo, creo que no sé si lo puse tan claro, ¿no?, es este predicado. Repitencia, que hace algo parecido con el find all, pero uso también esta cosa que se llama for all, que es otra herramienta preconstruida en los modernos Prologs para sacar una cuenta, es decir, para cada instancia de esta consulta calcular este predicado, o sea, invocar este predicado sobre esa consulta. Y en este caso, para cada miembro de la lista de estudiantes le calcula su repitencia. Eso es lo que está haciendo. ¿Y qué significa calcular repitencia? Es otro predicado construido por nosotros, que está aquí abajo, y que tiene un par de cosas traviesas. Igual que antes, es un conteo, si repitió o no repitió. Es decir, aquí está, si el muchacho que estoy monitoreando, que es este, y la asignatura que estoy monitoreando, que es esta, aparecen en la lista, lo cuento, y si no aparece en la lista, me lo salto. Eso es lo que hace la segunda opción. Típico además de los predicados en Prolog, estas dos opciones, la que cuenta y la que no cuenta. Y cuando termino la lista, ya no tengo más estudiantes que revisar, guardo en memoria un registro que dice que este estudiante en esta asignatura acumuló este número de ejecuciones. Eso es todo lo que está haciendo.
en la última invocación de calcular repitencia. Con lo cual terminamos en memoria con un registro que indica cuántas veces el N, este estudiante, cursó esta asignatura. Y ese es el indicador básico de repitencia en primera vez, o sea, cuántas veces repitió. Después hay un cálculo estadístico, por supuesto, pero ese es lo que quisiera ver que ustedes me entregan es una prueba, quizás con los datos de esto, primero, de que el predicado funciona bien, que no está calculando otra cosa. Y eso es un ejercicio de verificación del código, que yo tendría después que repetir sobre la data real para convertirlo en un ejercicio de validación de la data real, en este caso, de que el programa está calculando bien la información sobre la data real, que es más laborioso porque en aquel caso pues, hay más datos. Pero en todo caso es un ejercicio de prólogo y yo quiero invitarlos, insistirles que lo revisen, porque les va a enseñar a romper el hielo con el código Prolog. Esto no es demasiado complejo en cuanto a aplicación real, pero es una aplicación real, esos son datos de verdad y que quizás nos puedan servir para hacer algunos análisis. Por ejemplo, ¿qué sentido tiene eso de contar de repitencia a la gente? No deberíamos olvidarnos de eso, que repita la vez que quiera, no sé. ¿Cuántas veces debe uno repetir? ¿Será un buen indicador? Porque lo que yo hice fue, por ahí está en alguna, creo que lo dije en alguna parte, decir, bueno, si este estudiante, si este estudiante cursó esta asignatura N veces, ¿cuál es la probabilidad de que cualquier estudiante tomado al azar curse cualquier asignatura una cantidad de veces? ¿Cuánto se espera, porque es un número esperado, de veces que un estudiante va a cursar una asignatura? Ese valor esperado lo calculé por la vía de un cálculo burdo, quiero decir, ¿no? de probabilidad frecuencial y me da 2.4 veces, que yo interpreto como que nuestros muchachos tienen una expectativa de repitencia, así lo estoy interpretando estadísticamente, de 2.4 veces frente a cada materia, y eso me parece escandaloso porque podría sugerir, en un mundo exagerado, que una carrera de 5 años se tiene que cursar en 10 años, 12 años o algo así, más de 10 años en todo caso. Estoy interpretando mal los números. Son ejercicios de lógica al principio. La lógica y la estadística han estado peleadas por muchas razones, pero por esa no. Ellos siguen hablando de diferencia. Entonces, bueno, por eso lo traigo a la colación. Yo no suelo decir qué va a pasar en el examen. De hecho, no hago el examen hasta después de la última clase para impedir que se me escape algo. Que hay unos alumnos de lógica muy hábiles que lo cuestionan a uno en el proceso y, esto es lo que va a salir. Está bien, eso es un juego válido, pero para no caer en el juego, yo no hago examen hasta después de la última clase. O sea, hasta hoy, después de hoy el examen. Pero a mí me parece que hay un buen chance de que un pedazo de este código aparezca en el examen como pista. ¿Por qué? Bueno, porque, insisto, ese juego que ustedes sintieron de que uno está explicando los conceptos, pero no aterriza el concepto en una cosa que uno pueda ver, sobre todo objetiva. O sea, este ejercicio de que la máquina lo haga es un ejercicio de objetivar el concepto, de que como que no depende de mi interpretación. Y esa posibilidad es una posibilidad valiosa para nosotros, para hacer lógica. De hecho, la lógica comenzó allí, todo era objetivo. Vemos ahora que volvemos a que hay una subjetividad, cada gente tiene su lógica, pero ya vamos a ponernos de acuerdo en algunas cosas. Habrá un punto en donde podemos hablar de la lógica compartida y de un espacio para ponernos de acuerdo en los otros detalles. Eso es lo que estamos explorando. Le mostraba los códigos porque, bueno, eso es sintaxis. El procesamiento sintáctico es lo que hace el agente. Pero habíamos comenzado en algún momento a hablar del asunto semántico y habíamos llegado, creo que hasta aquí, si no me equivoco. Creo que ahí fue donde tú te viste perdido la semana pasada, que me dijiste que te faltaba un pedazo de la información. O sea, hemos estado siguiendo el libro del profesor Kowalski y este es el mío, que es simplemente un anexo que utilizo justamente para esto que estoy haciendo hoy, mostrarle los detalles semánticos. Y llegamos hasta aquí.
Y saltamos para allá y entonces nos metimos en el asunto sintáctico y pasamos algo de Prolog y vimos algunas otras cosas, pero para completar me parece que esto está bien bueno, volver a la semántica. ¿Cuál es el significado de una expresión como esta? Una expresión, una proposición compuesta que tiene un sí atravesado. Y le decía que el cuadro 1.4 es la más polémica de las contribuciones de la lógica a la semántica. Se le llama la implicación material. Y se le llama material porque es independiente del contenido y de la interpretación que uno le dé a P y a Q, siempre que preserve esta relación. Y la relación es básicamente que cuando quiera que P, que es la condición, es verdadera, y Q, que es la conclusión, es falsa, la oración es falsa. Y les quería decir que, les quiero explicar que esa semántica de la regla, ese sentido semántico, es decir, esa relación entre los valores que le dan significado a cada proposición, es una forma de codificar la validez de un argumento. Si comencemos por ahí en la mañana de hoy a hablar de la validez del argumento, vamos a ver algunos ejemplos. Yo no sé si los mostré, yo mostré este código hasta aquí, ¿verdad? Lo mostró Sócrates. Pero bueno, vamos a leerlo para que hablamos de las arañas de 10 patas. No. Ajá, yo sabía. Este análisis de significado contable de verdad tiene otro sentido práctico, se les puede usar para evaluar la validez de un argumento. Hay una conexión entre esas tablas, esas ¿cómo es? Interpretaciones en el sentido lógico, que son asignaciones de valores de verdad a las proposiciones, y la validez. Y la validez es algo así como el concepto central cuando uno piensa en el uso de la lógica en asuntos humanos. ¿Para qué queremos usar lógica? Para razonar correctamente, para razonar válidamente, decimos nosotros. Y unas cosas que nos suele preocupar y salen con frecuencia en el discurso cotidiano es: ¿será que es válido lo que estoy diciendo? ¿O será que eso que dijo el juez, es un juicio correcto, válido, por la manera en que se planteó y por la evidencia que se suministró? Y eso es porque, bueno, lo habíamos dicho antes también, el argumento es uno de los conceptos trascendentales de lógica. Se refiere a toda secuencia de fórmulas lógicas conectadas entre sí por relaciones lógicas que establece, prueba, decimos nosotros, una conclusión. Aquí decimos fórmulas lógicas, pero podríamos decir oraciones en lenguaje natural claramente formuladas, porque hay unas oraciones que son ambiguas per se. Un ejemplo muy conocido de argumento es este: todo humano es mortal, Sócrates es humano, por lo tanto Sócrates es mortal. Tiene la forma de un argumento silogístico, es decir, esta estructura para cada proposición es típica de los silogismos, salvo porque aquí no hay una categoría general, sino hay un objeto particular, un individuo particular, Sócrates. Entonces esa es la mezcla, no es el mejor ejemplo de silogismo por esa razón, pero sí es un ejercicio de razonamiento silogístico, y la conclusión está acá: Sócrates es mortal. Y le decía que, bueno, miren, una máquina puede razonar con ese argumento. Este sería la base de conocimiento. Las creencias de ese agente artificial incluirían que Sócrates es humano, y cuando alguien le pregunte si existirá alguien que sea mortal, la máquina dice sí, como no, es Sócrates. Por supuesto respondería también true si le pregunto mortal Sócrates. Si le pregunto mortal Piolín, va a decir que no, por negación por falla. No tiene a Piolín dentro de la base de datos humanos, no funciona. De hecho va a decir Jacinto mortal, y va a decir que no, porque yo tampoco estoy en esa base en particular. Pero bueno, eso es lo que tenemos ahora, eso es lo que puede hacer Prolog, por eso estoy sacando un pedazo de código Prolog directamente en pantalla, para mostrarles a ustedes que la máquina puede razonar como un humano, como alguna manera de resolver el humano, cuando menos. Eso hay que decirlo con cuidado, no es que hace todo lo que hacen los humanos, y eso es algo que vamos a ver a continuación, porque cuando se trata de la validez, seguimos siendo nosotros el centro del mundo. Para verificar que el argumento es válido, basta verificar que cuando quiera que sus condiciones son todas ciertas, sus conclusiones también son todas ciertas. Vale la pena tomar un ejemplo para aclarar el
concepto. Algunas personas tienen dificultad para aceptar que un argumento puede ser válido, aun si sus condiciones son falsas y sus conclusiones son ciertas. O sus condiciones son falsas y sus conclusiones son falsas también. En esas dos condiciones, el argumento aún puede ser válido. Y una de las cosas que tienen que comenzar a pasar de una vez en su cabeza es que ustedes separen dos modos de trabajo frente a un argumento. Hay un modo en el que yo estoy utilizando las fórmulas, la estructura argumental como válida para llegar a una conclusión, para probar algo. Esa es una cosa. Y una cosa diferente es que yo esté juzgando el argumento, la validez. No puedo hacer las dos cosas al mismo tiempo como enredo, porque una depende de la otra. Si yo voy a cuestionar el argumento, ¿será que eso es válido? Ese es un modo de trabajo. Y otro es, eso es válido, eso es un argumento válido, voy a utilizarlo para probar esta conclusión. Probablemente combinando con otros argumentos, por supuesto. Y esa es otra cosa. ¿Cuál es la conexión? La conexión es que un argumento válido tiene una codificación con una regla que es verdad, que es verdadera. Y entonces ahí es donde esto comienza a tener sentido. La tabla que les mostré hace un momento, fíjense que si solamente es falsa en este caso, pero si ambas condiciones son falsas, la regla sigue siendo verdadera. Si la condición es falsa y la conclusión es verdadera, la regla sigue siendo verdadera. Esta y esta son las dos condiciones que acabamos de comentar acá abajo, equivalentes en el argumento. O sea, un argumento válido es una regla cierta. Una regla cierta es un argumento válido, una regla compuesta, claro, una regla conclusiva, una regla condicional, o una condicional como hemos llamado antes. De hecho, lo único que no puede ocurrir es que sus condiciones sean ciertas y sus conclusiones falsas. Eso es lo que hace que el argumento sea inválido. Recapitulando, el argumento válido es válido si cuando quiera que sus premisas y sus condiciones son conjuntamente ciertas, su conclusión o conclusiones también son ciertas. Voy a aumentarle un poquito más el tamaño de esto para aumentarlo. Cabeza. Esta definición puede ser, como suele pasar en matemáticas, sirve para describir, pero no para guiarnos a producir un argumento válido. El que podamos construir un argumento válido va a depender siempre de que podamos establecer la conexión adecuada entre sus premisas y sus conclusiones. Esa oración está ahí un poco perdida en el libro, pero es crucial. Es decir, lo que establece la validez del argumento no tiene que ver con la tabla anterior propiamente. La tabla anterior lo que hace es describir el argumento es válido. Pero para construirlo soy yo el que dice, esas condiciones siempre preceden a esa conclusión. En particular, la validez del argumento no depende de los valores de verdad de sus componentes. Eso es lo que verificamos con los siguientes ejemplos que están basados en el libro de Cope y Cohen, que creo que mencioné antes. Está la referencia allí, es un libro de introducción a la lógica muy bueno, a la lógica humana además, para asuntos humanos, no es computacional. Y él tiene una lista de una cantidad de ejemplos muy buenos sobre argumentos usados en condiciones humanas, algunos de ellos utilizados en los medios tradicionales, publicaciones para establecer un punto. Hay varias cosas fabulosas, hay que ver ese libro, vale la pena conseguirlo. Se consigue en bibliotecas locales en todo el país y en particular en librerías locales, quise decir, en las bibliotecas de la ULA. Hay una copia, creo, para los 50.000. Se llama Introducción a la Lógica. Está la referencia al final del libro y esos son los autores, Cope y Cohen. Tiene ya un tiempo, pero sigue siendo un buen libro y se consigue. No se consigue gratuitamente, lamentablemente. Todas las ballenas son mamíferos, todos los mamíferos tienen pulmones, por lo tanto todas las ballenas tienen pulmones. Ese es un argumento válido, con condición cierta y condición cierta. Permítanme parar ahí. ¿Cómo sé que las condiciones son ciertas? Digo condición porque amontonamos todas las premisas en una sola. Se tiene que cumplir esta y esta, o sea, una condición compuesta. ¿Cómo sé que esas son las condiciones son ciertas? Todas las ballenas son mamíferos. Bueno, ahí es donde decimos en este punto que Animal Planet nos ayuda. Esa es la biología, por definición de biología. Y los biólogos se han encargado de crear toda la taxonomía que define las categorías animales y después colocar a los individuos particulares, las clases de individuos particulares en cada categoría. Y esa es una de las grandes verdades. Todas las ballenas son mamíferos, a pesar de que viven en el agua y que tienen aletas.
y que tienen la forma de, más o menos, de un pez. No son peces, son mamíferos, le dan de mamar a los chiquillos, y eso es lo que caracteriza esa otra familia animal, de muchas especies, por cierto. Todos los mamíferos tienen pulmones, las ballenas tienen pulmones. Se ha comprobado científicamente abriendo la ballena por la mitad para ver los pulmones y para usar el aceite para hacer la pila labial, que las ballenas tienen pulmones, a pesar de que respiran, que pasan mucho tiempo bajo el agua, no respiran bajo el agua, suben, se llenan los enormes tanques de aire, o sea, sus pulmones, y descienden, pero o sea, tienen que respirar de cuando en cuando aire, como nosotros. Por lo tanto, todas las ballenas tienen pulmones. Este es un ejercicio de razonamiento que establece que todas las ballenas tienen pulmones, sin haber abierto ninguna ballena por pedazos. Pero claro, tuvimos que haber sabido que todos los mamíferos eran pulmones, tienen pulmones. ¿Cómo supimos eso? Abriendo todos los mamíferos en algún momento. No sé. Ahí hay esta es una de esas piezas de conocimiento que tiene toda la pinta de provenir de un ejercicio inductivo. Así que yo repito el experimento muchas veces y observo un patrón y digo, la verdad es tal, pero que nunca voy a terminar de probar. De hecho, hay casos en biología que han sido muy perturbadores porque rompen el concepto preliminar. Por ejemplo, los mamíferos no ponen huevos, y apareció Perry el ornitorrinco por ahí en alguna parte, y causó todo un dolor de cabeza, porque pone huevos y cuando los chiquillos salen del huevo les da de mamar. Entonces ahí estaban las dos familias mezcladas. Entonces fíjense ustedes la forma del argumento. Por todo lo que sabemos, entonces, independientemente las dos condiciones son ciertas, con lo cual la condición es cierta, y la conclusión también comprobado independientemente es cierta, y ese es un argumento válido. Todas las arañas tienen 10 patas, todas las criaturas de 10 patas tienen alas, por lo tanto todas las arañas tienen alas. Y ahí está el otro ejemplo, el ejemplo del otro lado, también es un argumento válido, para la lógica, para la matemática. ¿Cómo sabemos que las condiciones son falsas, como se dice acá abajo? Bueno, porque, de nuevo, apelando a la biología, las arañas no tienen 10 patas, tienen 8. No hay bicho de 10 patas por ahí cerca, clasificado, que yo sepa. De hecho, son 6, 8 o muchas, donde he podido ver, que después de que en realidad son muchas, uno empieza por ese más reacio a observarlas. Sobre todo, esto tendría que ser falso, por el amor de Dios. Todas las criaturas de 10 patas tienen alas, porque imagínense ustedes un 100 pies volador, eso que pica. Y todas las arañas tienen alas, es falso, quizás más fácil de verificar, porque uno puede ver las arañas tradicionales y le da gracias a Dios de que no vuelan. ¿Han visto alguna araña grande por acá cerca? Es fascinante Venezuela, porque aquí tenemos arañas grandes, muy grandes. Y yo no he visto una araña, la más grande está montada en mi blog, una araña azul en Paraguaná, que para el momento de la captura fotográfica ya estaba muerta, es del tamaño de mi mano, más o menos. Una araña peluda, una tarántula, pero azul, un color azul metálico fascinante. Aquí en el sur del lago hay una más grande. Más grande que eso, más grande que impresionante. Allá están, viven en la península, son autóctonos de allí. Son geniales. Además parece que son muy populares en todo el mundo. Mi blog es muy popular gracias a esa araña. Mucha gente llega ahí buscando la araña azul y ve la fotografía y ahora uso el dedito así para comparar el tamaño. Pero entonces esa serie de condiciones, fíjense, la estamos comprobando independientemente. Y decimos, no, bueno, pero es que si las arañas tuviesen 10 alas y todas las criaturas de 10 patas pero tuviesen alas, entonces todas las arañas tienen alas. Y ese salto hacia poder hablar de la validez en un mundo que no conocemos, que no sabemos del mundo donde esas cosas se cumplen, es uno de los poderes impresionantes de la lógica. Razonar sobre mundos posibles. Uno no quisiera creer que un mundo con araña de 10 patas es posible, pero es posible. Dice que no. ¿Por qué negarlo? De hecho, no sé si han visto estas simulaciones de otros mundos posibles
otras formas de evolución, donde con condiciones variantes estructurales, por ejemplo, la cantidad de oxígeno en el aire, una gravedad menos intensa que la nuestra, por ejemplo, o más intensa, creo, más intensa, podría determinar que los insectos sean más grandes y tengan otras formas. Entonces teníamos insectos vaca o insectos perro, bichos de este tamaño, y bueno, y cuando cambian las condiciones físicas en cuanto a tamaño, cambian también las condiciones físicas en cuanto a la presencia o ausencia de alas, ¿no? Es un mundo posible. Pero bueno, si en ese mundo las arañas tienen 10 alas y todas las criaturas de 10 patas, alas, tienen 10 patas y todas las criaturas de 10 patas tienen alas, entonces todas las arañas van a tener alas, es lo que estamos diciendo. Y eso es lógico, punto. Nadie más te permite hacer ese ejercicio. Todo lo demás dirían que eso es un ejercicio especulativo. Noten que la falsedad de la primera condición y de las conclusiones deducidas de nuestro conocimiento de la biología, de Animal Planet. Decir que la segunda condición es falsa es un poco temerario, puesto que no conocemos esas criaturas de 10 patas. Sí, uno puede estar en duda sobre la segunda condición, lo que estoy diciendo. Pero realmente no importa, porque la conjunción se falsifica con la primera condición falsa. Aquí estamos especulando más que acá, pero no importa, por lo que acabo de decir. Ahora, estos son mundos hipotéticos, y aquí tenemos quizás a la biología como el juez independiente, el jurado independiente. Vamos a ver una cosa un poco más cercana a nosotros y donde la biología quizás nos ayude mucho. Si yo tuviera todo el dinero de Bill Gates, sería rico. No tengo todo el dinero de Bill Gates, por lo tanto no soy rico. ¿Qué les parece ese argumento? No tiene la estructura silogística de los anteriores, de hecho está interconstruida en el argumento esta regla condicional. Si yo tuviera todo el dinero de Bill Gates, sería rico. ¿Será cierto? Eso es cierto. Falso. Falso. O sea, el argumento puede que no tenga todo el dinero de Bill Gates, algo así. Sí, siendo rico. Sí, el argumento es inválido. Pero ojo, la primera condición es esta estructura. Eso es cierto. ¿Cuánto es? Es verdad. ¿Cómo saben ustedes? Además, ¿cómo saben ustedes? Buenos días. ¿Vienes a mi clase? Bienvenida, Felicia, si quieres. ¿Cuánto es? ¿Cuánto es la fortuna de Gates? Porque podemos estar especulando, vamos a verificar esta cosa con un poquito más de cuidado. El señor se retiró de Microsoft y construyó una fundación y está dilapidando su dinero. Eso dicen algunos reportes. Está regalando su dinero, ahora es un filántropo. O sea, lo que no está rico. Pero sí es terrible. Pablo dice no así, pero no va a empezar a pelearse por la jubilación o por el bono de fin de año, nada de eso se preocupa él. Sí. Hay que andar hablando por los estaticos. Exactamente. Mirando por los estaticos o el depósito del bono, toda esa cosa. ¿Cuánto es que hace falta para ser rico? Bueno, eso está establecido por esta revista Forbes y demás. Ajá, él aparece en Forbes varias veces, ¿no? Pero además ellos ponen ahí porque, claro, antes era $1 millón, era considerado rico, ahorita $1 millón ya no es. No está alcanzando la inflación. No es tan. Sí. Pero yo creo que hay parámetros para decidir si aquí no hay rico. Parámetros para decidir si son ricos debería ser relativo a. O sea, decir, por ejemplo, una cantidad total, $1 millón, tiene ese problema que acabas de decir, que al pasar el tiempo, la inflación global actúa sobre esa cantidad y como que no es lo mismo $1 millón ahora que hace 50 años. Que quizás podríamos expresarlo en términos relativos. Expresarlo en términos relativos significa quitar el dinero del camino, que no sea expresado en unidades monetarias de alguna manera, sino en porcentaje del PIB global, en el número de hijos, el número de esposas, de una manera de ser rico, esposos, parejas, o en cantidad de glóbulos rojos, no sé. La cantidad de parejas no creo. Pero es que hay una cantidad sobre todo en África, de tribus que tienen varias esposas y la gente viene a sería más absoluta.
pero tienen 5, 8 esposas. Así. Estoy tratando de recordar porque en un National Geographic salió un reporte de los ricos del mundo y no me acuerdo, ellos daban ahí un criterio, ¿no? Y inclusive ponían la cantidad de ricos por continente. Y lo que sí decía es que había aumentado la cantidad de ricos. Ahora, no sé si ese aumento es debido precisamente a que se evaluó el dólar y se mantiene el estándar que se consideraba hace años y que por eso ahora cada vez más gente puede lograr ese estándar, pues sí, efectivamente. Con todo esto del Occupy Wall Street, el movimiento de los indignados en Estados Unidos en particular, se habla del 99-1. El 99% no son ricos, el 1% sí. Lo cual debe estar colocando la cantidad es un número relativo, diciendo que ese 1% tiene tanto más que los demás como para ser considerado diferente. La última vez que yo chequeé fue hace como 3 años, quizás más. La fortuna de Gates se estimaba, ¿cuánto era? ¿Cuánto era? 52.000 millones de dólares. Eran miles de millones de dólares. Sí. Por eso, con que regale 50 millones y se quede con 2.000 millones de dólares, sí es una persona. Bueno, yo con $1 millón Yo estoy bien. Por menos. Está bien. pero Bueno, pero ustedes ya capturaron la esencia del asunto. O sea, Sí. no tengo que tener esa cantidad. Te recuerdo que lo que me quedó grabado por impresión es que eso es más que el Producto Interno Bruto de varios países. De hecho, tú agarras varios países, casi todos los de África, los pones juntos y no llega a la fortuna de Gates. Que por cierto, él aparecía en África haciendo algunos estos ejercicios filantrópicos, de donar, meterse en una cabaña por allá muy pobre y decirle que a este le vamos a dar tanto. A ver, eso es todo interesante, que cuando se reunió con Buffer para empezar a repartir el dinero, ¿qué significa eso en términos de dejar de hacer tecnología, dejar de hacer dinero y empezar a repartirlo? ¿Por qué? Porque no se lo queda y se lo da a su familia, qué sé yo. Los muchachos van a quedar en la miseria, no creo. Entonces, este es un argumento válido, a pesar de que acabamos de establecer que si tuviésemos todo su dinero, ser rico. La segunda condición es que no tengo todo el dinero de Bill Gates, que sea bastante obvia en los otros 6. Estoy seguro que el resto de los estudiantes del posgrado. Y también es cierta. Y también es cierta la conclusión, ¿no? En mi caso en particular. Ajá. Vean esto. Pero en general no es cierto lo que está diciendo. O sea, No es cierto. Si no es cierto en general, quizás podamos conseguir un caso en donde sí lo sea. Vamos a ver, aquí está el otro. Esto no aparece en el libro de Copy Cohen, esta es mía, pero maliciosa. Si Bin Laden, yo tiene una parecida, pero otro tipo. Si Bin Laden tuviera todo el dinero de Bill Gates, sería rico. Bin Laden no tiene todo el dinero de Bill Gates, por lo tanto Bin Laden no es rico. Este ejemplo fue escrito antes de que se lo despachara. Bill estaba vivo y bueno, la obra que fue la mente maestra detrás del ataque del 11 de septiembre. Y bueno, se comenzó a hablar de cómo es que un solo hombre había reunido tanto poder como para poder tramar una operación tan dañina en el corazón de Estados Unidos, ¿no? En Nueva York en particular. Las otras ciudades también, pero ahí fue lo que hizo más daño psicológico, mi manera de ver. Que era un tipo de entrada. Él viene de una de las familias sauditas que tiene pero además que tiene acceso a la renta del petróleo saudí y había acumulado una buena cantidad, más que había trabajado con los servicios secretos estadounidenses y por ahí había hecho otro granito. Total que el señor no es que se estaba muriendo de hambre, vivía muy humildemente por aquello supongo que tiene que ver con la afinidad con su cultura y otras cosas, pero quizás él tradujo alguno de esos dólares
esposa o algo así, no sé. ¿Por qué estoy hablando de que las esposas son un capital? Ustedes me están dejando desviar. Pero el punto es, si me dan dentro del dinero de Bill Gates sería rico, es cierto. Si dicen lo cierto, será cierto antes. Bin Laden no tiene todo el dinero de Bill Gates. No sabemos. No sabemos. ¿Quién tendrá más? Probablemente Bill Gates, pero quién sabe, no se puede dar sorpresa en estos casos. Bueno, ya, ahora el problema ahora es que se lo echaron a plato a Bill, entonces ya no tiene nada. Ahora es falsa por esa razón, porque no tiene nada. Digo, porque legalmente no tiene nada. Está muerto. Pero en aquel momento estaba vivo, entonces estaba el cuento. El detalle sutil de que yo puedo decir eso sin saber cuánto es la cantidad, simplemente diciendo que es muy poco probable que tengan la misma cantidad los dos. Y con ese recurso, que es un recurso meramente marginal, digo eso es falso. Con lo cual se falsifica toda la condición, todas las premisas, la conclusión de las premisas. Que me queda falso entonces aquel lado, y entonces vengo con la conclusión de que Bin Laden no es rico, que también es falsa. Aquí que era falsificado. No, era cierto porque no tiene todo el dinero exactamente. Justamente lo opuesto. Entonces, este es inválido, pero sus condiciones son ciertas, suponiendo que viene más adinerado o incluso que posee una fortuna diferente, que es el recurso que le está diciendo. Y su conclusión es falsa, por lo que sabemos acerca del origen comprobado de Bin Laden. Alguien podría opinar lo contrario. Claro que al parecer ahora podemos decir que Bin Laden no es. O sea, ni tiene ni es. Entonces, ¿qué tenemos en el punto 6? Tenemos un argumento que es cierto o falso, será falso, y que es inválido porque tiene la misma estructura, es decir, es inválido por la misma razón que el otro. Veamos este otro. Todos los peces son mamíferos, todas las ballenas son peces, por lo tanto todas las ballenas son mamíferos. Pero ¿cómo vas a decir que todos los peces son mamíferos? ¿Está loco? Eso es mentira. Eso tiene que ser inválido. No, el argumento es válido. Lo que es falso es lo que acabo de decir, la primera condición. Ese es válido con ambas condiciones falsas y la condición cierta. Por la misma razón que antes, ¿no? Animal Planet. Podemos llegar a la conclusión de validez olvidándonos de peces, ballenas y mamíferos, es la pregunta. Todos los mamíferos tienen alas, todas las ballenas tienen alas, por lo tanto todas las ballenas son mamíferos. Este tiene condiciones falsas, conclusión cierta, pero el argumento es inválido. Todos los mamíferos tienen alas, todas las ballenas tienen alas, por lo tanto todos los mamíferos son ballenas. Está repetido. ¿Qué le cambié? Ajá, la puse al revés. Este es inválido, conclusión es falsa y conclusión también falsa. Todos los mamíferos son ballenas, es falso. Lo único que se fue cambiar la posición. ¿Qué podemos decir de estos 7 argumentos? ¿En qué nos basamos para el análisis? ¿Qué ocurre con la octava posibilidad? ¿Cuál es la combinación faltante? ¿Habrá alguna manera de establecer esa relación de validez e invalidez, como preguntábamos aquí arriba, independientemente de la condición? La hay. Vamos a ver. La hay. Mire para acá la cámara, por favor. ¿Cómo? Todos los peces son mamíferos. Mamíferos. Peces. Este es el argumento que está justo debajo de la pregunta. Todas las ballenas son peces. Por lo tanto, todas las ballenas son mamíferos. ¿Qué tengo en el pizarrón? Conjuntos, diagramas de Venn, ¿vale? Como lo conseguiríamos
cualquier curso de estos de primaria donde enseña matemáticas. Los ejemplos clasificados y estos círculos alrededor de ellos creando la clasificación, creando el grupo. Y entonces la relación de contenido se convierte en la relación básica entre los conjuntos que podemos utilizar para cuantificar el significado de esas afirmaciones. Es decir, en matemática podemos construir estructuras que le den sentido a la validez e invalidez de los argumentos independientemente de qué diablo están hablando, el tema particular, sea ballenas, sea arañas, sea humanos, sea lo que sea. Y entonces ahí tienen ustedes por la relación de contenido le da sentido a la validez de cada argumento. Y ese es el proyecto de construir la lógica sobre la matemática que nosotros seguimos elaborando. En algún momento el proyecto se invirtió, se pensó en construir la matemática sobre la lógica y se lanzó en serio el ejercicio. Está toda la escuela de Russell confiaba en eso, y más adelante los positivistas, el grupo de Roma, se lanzaron encima del proyecto de construir la lógica sobre la matemática, hasta que llegó la prueba de incompletud, de la lógica para la aritmética, y básicamente esa, que establece que cualquier ejercicio de colocar la matemática, la aritmética en particular, la matemática de los números enteros, sobre la lógica, termina con una teoría que, si es completa, es incorrecta, tiene declaraciones y su opuesto. Y si le quitamos esa cosa, pues se queda incompleta. Y estamos condenados a eso. Esa es una prueba lógica. Es la otra cosa interesante. Es decir, la lógica es capaz de autonegarse. Hasta ahí llega, no puede ser más. De ahí se construye todo el edificio de la teoría de computación, por cierto, porque esa prueba después fue aplicada a cómo hago yo para buscar definir el concepto de qué cosa es decidible o no decidible, y si tiene sentido hablar de algoritmos que se puedan utilizar para eso sistemáticamente. Un área fascinante de estudio, todavía muy explorada, mucho esfuerzo en esa dirección, pero todavía hay muchas cosas pendientes por aprender. Por ejemplo, las consecuencias de ese teorema. Ahora, no significa que el otro ejercicio de montar la matemática, la lógica sobre la matemática, no siga funcionando hermosamente como muestra de este ejemplo. Uno puede dotar con varios. Todos los libros tienen alas. Vamos a ver. Voy a colocar mamíferos con la M. Decir que tienen alas significa que están contenidos en el conjunto de la A. Todas las ballenas tienen alas. Podría ser esto. Todas las ballenas están contenidas en la A. Por lo tanto, todas las ballenas son mamíferos. Es decir, no hay. Podría ser eso, podría ser esto, o podría ser esto. Cualquiera de las tres posibilidades cabe. Entonces, no puedo concluir lo que está diciendo a partir del ejercicio de conjunto. Por eso es inválido. Porque hay otras posibilidades. Puede ser esta, en cuyo caso es falso, esta sigue siendo falso, solamente sería cierto en este caso. Y nadie me dice, no hay más información en el argumento para decir que esta es la situación. O sea, ahí está. Conclusión, piensa en el conjunto. Piensa en el conjunto para resolver esta dificultad. ¿Cuál es la relación entre la validez de un argumento y la tabla de verdad de la fórmula 100 onzas? La relación es que una regla 100 onzas codifica un argumento válido. ¿Qué significa eso? Vamos a irlo conversando más adelante. Siendo estos libros guías, es razonable que el lector reclame la respuesta a estas preguntas. Escribirlas por sí solo o sola, sin embargo, será mucho más productivo. Veamos ahora la otra ventaja interesante de la lógica que se describe en este texto. La otra ventaja interesante es que tenemos computación para esta lógica. Es decir, tenemos procedimientos correctos, completos,
y tratables, es decir, de baja complejidad computacional para razonar con esta lógica, disculpen, utilizando un computador. Pero antes de eso, un par de explicaciones. En lógica clásica se cultivan separadamente esas estructuras semánticas que hemos discutido en la sesión anterior bajo el nombre de teoría de modelos. Un modelo es una interpretación lógica que es cierta a una fórmula. Por ejemplo, P y Q es satisfecha si P es verdad y Q es verdad. Por lo tanto, la asignación P igual verdad y Q igual verdad es un modelo. Disculpen que me dio la verde. Si yo coloco P igual falso, por ejemplo, no tengo un modelo porque no hago verdad esta fórmula, pero sigo teniendo una interpretación. Es decir, una interpretación también es una asignación. ¿Okay? Lo que verifica si es un modelo o no es que haga verdad una fórmula. Entonces siempre es un modelo de una fórmula o de un conjunto de fórmulas, además de una fórmula. La otra parte de la teoría de la lógica matemática clásica la constituye las llamadas teorías de prueba. En lugar de girar en torno a la noción de deducción, como se hace en el tercer argumento y tabla de verdad, la teoría de prueba se concentra todas en describir ejercicios y estrategias de derivación. Derivar es obtener una fórmula a partir de otra a través de transformaciones sintácticas. Se usa el término inferir también en lugar de derivar. X es P y P es M, entonces X es M, por ejemplo. ¿Para qué? Es uno de los argumentos anteriores y es uno de los científicos, por cierto, suponiendo que tenemos cuantificado universalmente todo. Dios. Una realización computacional de un razonador lógico es un programa que hace justo eso, inferir. Deriva las fórmulas a partir de otras. Así, para el computista lógico, derivar es computar. Puede ser que usted compute de otra manera, es decir, por ejemplo, todo este trabajo numérico también es computación. Algunas veces lo mezclamos. Pero en principio lo que estamos haciendo acá, lo que estamos agregando es que la división simbólica que implica manipular símbolos también es computar. Y ojalá me dé tiempo de mostrarles a ustedes un ejemplo que hemos estado jugando con los estudiantes de pregrado de computación simbólica, de álgebra. El razonamiento lógico es una forma de computación, si bien no es lógica. A los razonadores lógicos se les llama de muchas maneras: motores de inferencia, probadores de teoremas, máquinas lógicas, métodos debería ser de prueba. En todos esos casos, el razonador tiene sus propias reglas para saber qué hacer con las fórmulas lógicas, que también suelen ser reglas. A las reglas del motor de inferencia se les llama reglas de inferencia. Y aquí una muy popular que tiene este nombre propio: modus ponens. Esto es una regla, lo hemos estado diciendo muchas veces en este curso, pero esto también es una regla. Entonces es como una regla que manipula otras reglas. Entonces algunas veces se habla de una meta regla. Puede ver que se trata de una regla para procesar reglas, por eso algunas veces se dice que es una meta regla. La teoría de los modelos y las teorías de prueba normalmente caracterizan a la lógica clásica. A una lógica o a cada lógica, si uno prefiere hablar de cada lógica por separado. Han sido objeto de intenso debate durante largo tiempo, mucho antes de que existieran los actuales computadores. La lógica computacional, sin embargo, ha abierto un nuevo espacio para describir el mismo lenguaje. En la siguiente sección conoceremos un primer intento para explicar el alcance expresivo de la lógica computacional y conoceremos también una lista de ejemplos de agentes modelados en y con lógica. Una teoría de agentes en lógica es lo que hemos estado leyendo en el otro libro. Hace más de una década, la Escuela de la Programación Lógica emprendimos un proyecto colectivo para caracterizar a la nueva noción de agente que irrumpió en varios escenarios de la inteligencia artificial. Robert Kowalski es uno de los mejores exponentes de ese proyecto con su libro La lógica computacional y el pensamiento humano, el que hemos estado leyendo, cómo ser artificialmente inteligente. Hay que tener presente esto, al
final ustedes me van a decir si, aunque sea artificialmente, son más inteligentes. Eso hay que decirlo francamente. El objetivo de Kowalski es explorar el uso de la lógica para modelar agentes. Ese objetivo lo ha llevado a bosquejar una teoría para explicar qué es un agente y cómo se le puede implementar para efectos de computación. Kowalski ha tratado de aproximar esa misma noción de agente que se ha hecho muy popular en el mundo tecnológico en las últimas décadas. Resumiendo esa teoría, uno puede decir que un agente es una pieza de software para controlar un dispositivo capaz de interactuar con su entorno, percibiendo y produciendo cambios en ese entorno. Fíjense que ese ejemplo funciona también cuando el dispositivo es un cuerpo humano, suponiendo que podamos pensar en el cuerpo humano como un dispositivo, ¿cierto? La especificación lógica es más general que esa visión resumida y orientada a la máquina. Un agente en esa teoría lógica es un proceso autosostenido y autodirigido de intercambio entre un estado interno y un estado externo. El proceso es modelado como un programa lógico que puede convertirse en código ejecutable sobre un hardware o inclusive, decimos nosotros, sobre BioWare, la máquina biológica de la inteligencia natural. En este sentido, la conceptualización alcanza a describir aspectos de la conducta autónoma de los humanos y otros seres en los que es posible o conveniente distinguir un estado interno de uno externo. Es el ahora clásico ejercicio de la postura intencional, y hay una referencia al filósofo que la describe. La postura intencional según la cual la condición de agente es determinada por el ojo del observador. Somos nosotros los que le atribuimos eso a eso que estamos observando. Pero además es una postura de diseño, una postura de análisis, igual que la postura de la orientación a objetos. Yo me paro frente al sistema y digo voy a buscar los objetos. Yo voy con un concepto. No voy a ver qué hay, voy con un concepto. Igual, voy a ver los agentes, voy con un concepto, que es más restrictivo que el de objeto, porque espero conseguir esa relación entre lo interno y lo externo, que además yo puedo juzgar como inteligente o no en algunos casos. La teoría renuncia a toda pretensión totalizante. Un agente no es solamente lo que allí se describe, y en particular nunca se pretende que los humanos y otros seres conscientes seamos eso únicamente. Pueden verse declaraciones al respecto en el texto de Kowalski. Sin embargo, esa teoría sí pretende restaurar aquella intención originaria de la lógica. La lógica simbólica fue originalmente desarrollada como una herramienta para mejorar el razonamiento humano. Ese es el sentido práctico de utilidad que se pretende rescatar con esa teoría y que obviamente debe estar asociado a una práctica. ¿Por qué obviamente? Bueno, porque útil sí es práctico sí es útil. A veces perdemos de vista esa relación entre lo práctico y lo útil. Si es práctico sí es útil. Por cierto, útil siempre para alguien, ¿no? Entonces, lo que yo pretendo con todo respeto colocar en el primer capítulo de este libro es una especie de práctica de agentes lógica, inspirado por la teoría de Kowalski y por su afán de demostrar que trasciende los símbolos y las operaciones matemáticas. Hemos venido recolectando ejemplos particulares de especificaciones siempre parciales de agentes lógicos. ¿Por qué siempre parciales? Porque meternos en el proyecto de un agente total es más desafiante. Controlando el contexto es el ejercicio de modelado. Ustedes en programas de modelado de simulación lo van a ver muchas veces. Uno dice, bueno, de ese mundo que tengo al frente me interesan ciertos elementos. No puedo tomarlos todos en cuenta porque entonces no termino nunca de hacer el modelo. O si lo termino, entonces no puedo simularlo porque entonces va a ser muy complicado, muy complejo. Entonces, por eso decimos que siempre parciales. Pero hay algo más en este caso, lo que comenzamos a conversar la semana pasada, que yo puedo caracterizar con un conjunto de reglas un papel que juegue ese agente en el ambiente, sin que eso determine toda su conducta. Un rol. Cada uno de los ejemplos trata de capturar antes que un agente completo el rol, papel, partitura o lo que sea, que desempeña cierto agente en ciertas circunstancias de interés. El objetivo es siempre aplicar a un agente y a su forma de pensar sin que la representación matemática interfiera, yo digo, demasiado. Entonces aquí viene nuestro primer agente de bolsillo. Primer fantasma de este curso es burocratín. En la figura 1.1, ya se la voy a mostrar, se muestran las reglas de cierto empleado público en Venezuela llamado burocratín, que él emplearía para decidir cómo atender a un usuario de un servicio. Ahí comienza mi obsesión con los servicios. Burocratín, que además es una idea de hace varios años. Vamos a ver. Esto es burocratín. Si alguien me pide algo, entonces yo sigo el procedimiento. Si alguien me pide algo y es algo muy importante, resuelvo inmediatamente.
Para seguir el procedimiento, consulto el manual si existe o invento un manual si no existe. Para inventar un manual de procedimiento, solicito una carta de alguna autoridad y haga lentamente lo que allí dice, para evitar errores, claro. Todo procedimiento se divide lentamente para evitar errores y trampas. Como que redunda, ¿no? Con lo de arriba. Algo muy importante si se lo mencionan las leyes. Para las cosas importantes existen manuales de procedimiento. Esto es como las arañas con alas, ¿no? No. Este lo he visto. De hecho es al revés, Pablo. Esta cosa, fíjense que es un conjunto de reglas puestas en los lenguajes que hemos estado estudiando, ¿no? Reglas de condición de acción, por ejemplo, condición meta, y también reglas de resolvimiento hacia atrás. Y yo estoy tratando de distinguirlas una de otras con la sintaxis. Estas son las de adelante y estas son las de atrás. O sea, ya hay un ejercicio de modelado matemático, pero les aseguro que yo he tratado de pensar cada una de esas reglas en una condición real. Lo cual ha terminado con un collage que no tiene mucha belleza lógica. Es decir, lo han criticado. Eso está incompleto, seguro. Eso está incorrecto, puede ser. Prueba. Dígame, ¿dónde está la contradicción si hay contradicción? ¿Dónde está la ambigüedad si hay ambigüedad? ¿Dónde está la redundancia? Ya la acabo de mencionar si hay redundancia. Es un problema. ¿Acaso no tenemos redundancia en nuestras propias descripciones de la gente? ¿Esto pretende ser la descripción de una persona? Sí. De muchas personas, que es lo más dramático. Que nuestra actitud frente a cuando uno es funcionario público, yo he estado ahí de varias maneras, todavía soy de alguna manera, porque los profesores somos empleados públicos, y se supone que los atendemos a ustedes que son usuarios de nuestro sistema, no digamos clientes porque no, la relación económica no está tan clara, pero definitivamente prestamos un servicio, el servicio de acompañarnos a aprender, que no es lo mismo que enseñar. Bueno, ese es otro que también está por definir. Pero bueno, independiente de eso, ¿cómo actuamos en una taquilla, en una negociación? Si hay que pedir algo, yo sigo el procedimiento. La cuestión ahí es mecánica, en principio. Esa es la noción del burócrata. El burócrata es alguien que presta un servicio siguiendo unas reglas que según Weber constituyen la manera de resolver el problema. Como si alguien se hubiese tomado el trabajo de pensar en todas las variantes del problema y escribirlas en el manual de procedimiento, que es una especie de Biblia, que no se equivoca. Y claro, los dolores de cabeza comienzan cuando este lógico fundamentalista que escribió el manual, que cree que no hay un mundo cambiante allá afuera, lo sanciona. Y entonces los burócratas dicen, bueno, eso es la Biblia, no podemos salirnos de ahí. Puede ser que esté muy complejo, que necesite algo de ayuda para interpretarlo. Inventamos una profesión, abogado, y lo resolvemos. Pero lo tenemos que seguir. El mundo se revela contra eso. Y vamos a acabar con la burocracia. Todos odiamos la burocracia, todos odiamos las reglas, seguir reglas. Es terrible, acabamos con eso, no podemos acabar con eso. Porque resulta que algunas veces tienen razón. Las cosas hay que hacerlas así. Es decir, algunas veces el manual de procedimiento está correcto. Y más vale que lo sigamos, porque entonces teníamos un caos. Por ejemplo, no podríamos predecir los tiempos de respuesta en los servicios. ¿Qué tenemos de peculiar entre nosotros en Latinoamérica? No en Venezuela. En Latinoamérica, me atrevería a decir en Latinoamérica, de no ser porque me gusta hablar de España. En Latinoamérica puedo hablar con toda confianza. ¿Qué tenemos de peculiar nosotros en este aspecto? Que nos distingue, por ejemplo, de los funcionarios europeos. No, para no hablar de los españoles, me encantan los alemanes como referencia, que también son burócratas peor que nosotros, así la cabeza cuadradita, procedimiento perfecto, pero son mucho más eficientes. ¿Cuál es la peculiaridad? Estas salidas extrañas. Y algo que está reflejado en estas reglas es que yo a los panas les doy prioridad. Los panas son importantes. Eso no está escrito ahí. Las reglas funcionarían. Algo muy importante es un pana. Es mi mamá la que yo hago, no voy a tratar igual que todo el mundo. Por favor. Es mi mamá, o sea, la autora de mis días. No la voy a poner a hacer una cola así de larga. No porque ella tenga más de 60 años y le toca la cola especial de tercera edad. No, es porque es mi mamá. Y entonces comienza a funcionar desde el lado de afuera la otra cosa. Yo voy si tengo un hijo desde la taquilla, voy con él, obviamente. Y claro, algunas veces la relación no está cercana, pero cuando yo voy a hacer un trámite, ¿a quién conozco yo ahí?
Que esa es la manera de entrar a cualquier trámite de esos burocráticos horribles. Si tengo un pana, uff, qué alivio. Me salto las 3 horas de cola. Bueno, crítica de ¿será esa una descripción útil, práctica? Quizás no correcta ni completa. Si no es correcta me interesaría saber por qué, pero completa no es. Pero útil. A mí me parece que es correcta y que es útil. Pero ¿cómo cuando útil? uno la contrasta con la realidad, pues. Le faltan cosas para... No, cuando, o sea, si la burocracia o si los burócratas aplicaran esto, la burocracia, al menos en nuestro país, sería otra cosa, ¿no? Más o menos eficiente. Sería más eficiente. A pesar de que vayan lentamente. No, pues es que hay cosas que hay que hacer más lentamente. Porque el error puede quitarnos más tiempo a la postre, ¿no? Claro, es que ese es uno de los problemas de acabar con las reglas, que entonces después nos equivocamos. Y los errores pueden tener consecuencias destructivas en general. No es que se falla en ese caso particular, sino que se fallen todos. ¿Por qué yo digo que es práctico? Eso es lo que viene en el texto para explicarlo. La situación problema es una en la que usted necesita que Burocratín le suministre información con cierta urgencia. Usted necesita hacer el trámite y quiere sacar la información del sistema. Debemos explicar las reglas de conducta que seguiríamos para hacer que Burocratín le responda en el menor tiempo posible. Algo como la figura 1.2. Estas son otras reglas. Estas son mis reglas para hacer que Burocratín me atienda. Si necesito información de Burocratín, entonces se la pido apropiadamente. Para pedir información apropiadamente a Burocratín, se lo pido y le explico que es muy importante. Para explicarle que es muy importante, antes encuentro una referencia del asunto en alguna de las leyes y la menciono con pasión. ¿Qué les parece a ustedes el ejercicio completo? O sea, aquí están las reglas de Burocratín y las reglas del antiburocratismo. Un usuario cualquiera que está tratando de resolverlo. ¿Por qué yo hablo de lógica práctica? Porque si yo tengo un modelo incompleto, posiblemente incorrecto y vago quizás de un agente, aún así yo puedo planificar una estrategia frente a él y usar lo que sea de su conocimiento para obtener mi propósito, que por supuesto tiene que de alguna manera coincidir con el de él. Fíjense que similar a lo que plantea lo que hace la zorra frente al cuervo, solo que esta vez concedemos que nuestro cuervo tiene su propia estrategia, que no es trivial. O sea, hay unas reglas de conducta sistemática no trivial, no son simples. Aquí arriba. Y fíjense que el Burocratín tiene problemas de búsqueda también, ¿no? ¿Cuál de las dos reglas usa? Si alguien me pide algo en ambos casos, esta es la condición inicial, tengo la orden de seguir el procedimiento inmediatamente, pero ¿qué pasa si inmediatamente me entero que es algo muy importante? Tengo, sigo el procedimiento o resuelvo inmediatamente. ¿Cuál de los dos sigo? Ahí comienza la tensión, el otro nivel de decisión, que no hemos discutido, pero que habría que resolver en este caso. Eso va a tengo que resolver. Si sigo el procedimiento va a ser muy lento, y entonces estaría fallando en este método. Entonces puedo resolverlo inmediatamente y no pasa nada. Quizás es una de las cosas que le falta al modelo, es decir, cómo Burocratín resuelve ese conflicto. A mí lo que me importa es que este se convierta en su meta. Entonces mi meta es pedírselo y convencerlo de que es muy importante. Tiene un efecto colateral indeseado, que digo, resuelve inmediatamente, no está dentro de sus estrategias. Y entonces ahí estoy sujeto a lo que se le ocurre hacer al Burocratín. Hace trampa, no sé, no hace trampa. Es decir, mi estrategia puede llevarnos a problemas.
Y esa era parte de la intención mía al plantearlo de esa manera, que nos demos cuenta que uno a veces comienza a ver cómo hace que el burócrata, cómo forza la barra, sin saber que al forzar la barra podría estar causando un problema mayor, podría estar generando un precedente para una conducta incorrecta. Y después nos vamos a quejar de ello, por supuesto. Pero ¿cómo es que razonamos? Bueno, con estas reglas, el usuario, uno de nosotros, de necesitar información de Burocratín, ubicaría antes una referencia al tema en alguna de las leyes, le pediría la información a Burocratín y mencionaría con pasión la referencia legal. Ese es el plan de acción. Todo lo que está en itálica es el plan de acción. Aquí para adelante. Deducido de esas reglas. Y eso son reglas cuadradas, por supuesto, para forzar, como acabo de mostrar, a que Burocratín llegue a cierta conclusión. Esto obligaría a Burocratín a resolver inmediatamente una acción, por cierto, que no está definida en sus reglas y que por tanto puede significar más problemas. Buena suerte. No digan que no se los advertí. ¿Se podrá hacer un mejor modelo de Burocratín? Para agregar esos otros elementos del negocio que acabamos de discutir. Bueno, ese no es Burocratín, ese es Matraquín, pero eso lo vamos a dejar para después del desayuno. Otro ejemplo está más refinado de otra situación surrealista en la que también nos vemos involucrados. Vamos a leerlo para que lo lleven en memoria mientras desayuno. Si se acerca un ciudadano en su vehículo, entonces lo interpelo. No pueden imaginar cuál es el personaje. Para interpelar a un ciudadano debo pedirle su cédula, su licencia, su certificado médico de carrera de circulación y le pido que explique de dónde viene y a dónde va. Si el ciudadano se pone nervioso, le retiro sus documentos por un tiempo, examino con cuidado el vehículo y los documentos, luego lo interpelo otra vez. Si logro establecer una falta o violación de la ley, le explico el castigo y le permito negociar. Si no negocia, ejecuto el castigo. Si negociando el ciudadano propone una ayuda mutua, la acepto y le dejo pasar. Ese es Matraquín. La regla de Matraquín. No hay reglas de cómo interactuar con Matraquín ahí explícitamente todavía. Bienvenida a cualquier consejo. Vamos a desayunar y hablamos a las 10 de esto. Estos son ejemplos de exámenes reales. No se asusten, pero esta es la clase de